En tiempos de opresión y peligro, nació un niño que Dios había escogido para cambiar la historia. Con el corazón dividido, su madre lo puso en el río, confiando en que Dios guiaría su destino. El río que podía haber sido su final, fue el camino que Dios usó para salvarlo. El corazón de la princesa se conmovió. Sin saberlo, estaba sosteniendo al libertador del pueblo hebreo. Dios obró de manera perfecta. La misma madre que lo soltó al río, ahora lo cuidaría bajo la protección del palacio. Así comenzó la historia de Moisés. Nacido en tiempos de esclavitud, protegido por la mano de Dios, y elegido para liberar a su pueblo. Su vida nos recuerda que cuando Dios tiene un propósito, ningún poder en la tierra puede detenerlo. Moisés creció en el palacio de Egipto como príncipe, rodeado de riquezas y educación, pero en su corazón nunca olvidó que era hebreo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a uno de los suyos, Moisés intervino con valentía, pero aquello cambió su vida para siempre. Temiendo por su vida, huyó al desierto de Madián. En ese lugar solitario, donde muchos pierden el rumbo, Moisés encontró su destino. Cuidando ovejas, escuchando el silencio del desierto, Dios estaba preparando su corazón, hasta que ocurrió algo que cambiaría la historia. Una zarza ardía sin consumirse. Moisés se acercó, y Dios le habló desde el fuego santo. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Allí, Dios le reveló su misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Aunque Moisés dudó, Dios lo fortaleció, porque cuando Él te llama, también te equipa. Y así comenzó la misión del hombre que desafiaría a un imperio entero, no con fuerza humana, sino con el poder del Dios viviente. Moisés regresó a Egipto con el fuego de Dios en su corazón. Ya no era solo un pastor del desierto, era el hombre escogido para desafiar al imperio más poderoso de la tierra. Junto a su hermano Aarón, entró en el palacio del faraón y declaró con valentía: «Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». Pero el faraón endureció su corazón. Y entonces comenzó la demostración del poder de Dios. Primero, el agua del Nilo se volvió sangre. Luego vinieron ranas, piojos, enjambres de moscas y enfermedades sobre el ganado. El gran imperio comenzó a temblar. Pero aún así, el faraón no cedió. Dios envió granizo que cayó como fuego, langostas que devoraron todo, y una oscuridad tan profunda que los egipcios no podían ver ni moverse. Mientras tanto, el pueblo de Israel vivía protegido bajo la mano del Señor An. Y llegó la última señal, la más dolorosa. El juicio final pasó por Egipto aquella noche, y el clamor llenó la tierra. Fue entonces cuando el faraón, derrotado, gritó: «Vayan, salgan, adoren a su Dios». Con la fuerza de Dios, Moisés guió a su pueblo hacia la libertad. Pero la historia no termina aquí, porque lo que venía sería el milagro más grande jamás visto. El pueblo de Israel salió de Egipto con esperanza, pero pronto escucharon el estruendo de los carros y los caballos del faraón persiguiéndolos. El desierto estaba frente a ellos, y el inmenso mar Rojo bloqueaba el camino. El miedo se apoderó del pueblo y comenzaron a clamar. Pero Moisés, lleno de fe, levantó su voz y dijo: «No teman, permanezcan firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy». El viento comenzó a soplar con fuerza. El mar rugía, pero no para destruirlos, sino para abrir camino. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el poder de Dios descendió como un rayo invisible. El agua se dividió en dos paredes gigantes, firmes como muros. El fondo del mar se volvió tierra seca. Israel cruzó en medio del milagro más grande de su historia, caminando donde antes solo había océano. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron con fuerza, cubriendo carros, jinetes y toda la amenaza del faraón. La libertad se selló con el estruendo del mar. Del otro lado, el pueblo levantó un canto de victoria. Moisés alzó sus manos y Miriam entonó su tambor. Jehová es mi fuerza y mi cántico. Él ha triunfado gloriosamente. Así, Dios demostró que cuando Él abre un camino,
Ninguna fuerza en la tierra puede cerrarlo.